Hay tiempo para todo, dice la Escritura. Dice la Biblia que debajo del sol hay tiempo para todo. Tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para reír, para llorar, tiempo para trabajar, para descansar, tiempo para recoger y tiempo para esparcir. Entonces hay tiempo para todo, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés. Pero algo que a veces no consideramos o no sabemos más bien, cuándo debemos ser valientes y permanecer y cuándo debemos huir. A veces decimos, es que huir es de cobardes, pastor. Huir es de gente fracasada, renunciar es del fracaso, es de los fracasados, de los mediocres. Renunciar es de la gente que no está dispuesta a luchar y esforzarse. Pero si entendemos lo que dice Eclesiastés, que para todo hay tiempo, también hay tiempo para ser valientes y también hay tiempo para huir. Y hay que saber distinguir de qué debemos huir y en qué debemos de permanecer. ¿Cuándo tenemos que ser valientes para aferrarnos y continuar y luchar hasta el final, hasta lograrlo? Conquistar la meta, conquistar el objetivo. No importa cuántos obstáculos encontremos, no importa cuánta oposición se presente en nuestras vidas, hay que luchar aunque nos cueste la sangre. Hay que permanecer. ¿En qué debemos permanecer? ¿Y de qué debemos huir? Lamentablemente, a veces se nos hace pensar o se nos hace creer, ahora con esto de la motivación personal, de la superación personal, a veces se nos hace creer que huir o renunciar o rendirse es malo. Pero hay que saber hacer, o más bien saber qué es. Porque aun cuando renuncias, o aun cuando te rindes, o aun cuando te apartas, no significa eso que sea un fracaso, no significa que estés fracasando. A veces es más inteligente retirarte de una batalla que permanecer en ella. A veces es mejor dar tu brazo a torcer y parecer que te han derrotado o parecer que te han vencido cuando tú sabes que no te vencieron, cuando tú sabes que lo que pasó es que tú dijiste hasta aquí, no más, no pleitos, no enojos, no corajes, no permanecer en esta situación. Hoy me enteré de dos historias, hoy me platicaron dos historias que dije, wow, de verdad que a veces no sabemos cuándo apartarnos. Y eran dos historias personales, dos historias reales de gente que le está pasando en este momento, que acaba de pasar en este momento, en estos días, situaciones por las que yo digo, no, sería mejor apartarse que permanecer ahí queriendo luchar por algo que lo único que te está provocando es un mal mayor. Si nosotros entendemos que a veces es importante retirarse, dejar algo que no te está dejando ningún provecho, algo que te está perjudicando, algo que te está destruyendo, algo que te está haciendo un mal, a veces es necesario dejarlo. A veces es necesario apartarse y decir, esto no me sirve, esto no lo necesito. Y aunque la gente te vea como un fracaso, o la gente te vea como alguien que fracasó, alguien que se acobardó, alguien que se apartó por cobardía, y la gente te observe así, diga, no, es que tú renunciaste, no, es que tú te fuiste, no es que tú fracasaste, no es que tú eres un mediocre. Aunque la gente piense eso, tú sabes muy bien dentro de ti que esa certidumbre que Dios te da no te está haciendo un fracaso, sino que te está haciendo sabio. Es sabio saber retirarse a tiempo. Es sabio apartarse en el momento oportuno. Es sabio alejarse de aquello que te va a perjudicar en lugar de beneficiar. Entonces, el mensaje de hoy tiene que ver con eso. ¿Permanezco o huyo? ¿O escapo? ¿Qué debo hacer? ¿Debo permanecer o debo escapar? ¿Cuándo debo de permanecer y cuándo debo de alejarme? Huir, apartarse, separarse no significa que estás fracasando. Entonces hay que saber qué hacer. Y me encontré con una historia en la Biblia, con un pasaje en la Biblia muy breve, pero que me hizo pensar en esto que les estoy hablando hoy, acerca de saber cuándo apartarnos y cuándo no. Usted puede abrir su Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14. Y en la Biblia encontramos... Marcos incluye este pasaje, no lo cuenta ni Mateo ni Lucas, que se conoce como los evangelios sinópticos, que son muy similares, que son muy parecidos, que cuentan muchos pasajes casi de la misma manera, claro, en la percepción y en la vista de cada uno de ellos, pero ni Mateo ni Lucas
incluyen esta historia, solamente la cuenta Marcos. Y la cuenta en 2 versículos. Y ahí en Marcos capítulo 14 vamos a leer el versículo 51 y 52. Vamos a ver qué nos cuenta Marcos, el evangelista. Vamos a ver qué nos dice él acerca de esta historia. Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52. Vamos a ver qué dice la escritura. Dice, pero cierto joven le seguía. Déjele, le platico el contexto antes de leer el pasaje. El Señor Jesús está siendo arrestado. Es la noche que el Señor Jesús está siendo arrestado. Ya cenó con los discípulos, ya se fue al huerto de los olivos, ahí en el Getsemaní se puso a orar, estuvo orando por un tiempo, de repente ve que vienen por él, lo arrestan al maestro. Y después de que lo arrestan, ya cuando lo llevan arrestado, es decir, ya lo llevan amarrado, ya lo llevan sujeto, van los guardias con él, lo llevan arrestado a Jesús. Y en ese momento que va arrestado, dice la escritura en el versículo 51, dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, es decir, lo agarraron. Dice, lo prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y hasta ahí termina la historia. ¿Quién era ese joven? No dice el Evangelio. ¿Por qué iba solamente envuelto en una sábana? Tampoco dice el Evangelio. ¿Por qué dice que iba desnudo? Realmente estaba completamente desnudo, o sea, no llevaba ropa más que la sábana. Y haciendo frío esa noche, porque esa noche era una noche fría. ¿Cómo sé que era fría? Usted puede leer los evangelios más adelante, y el evangelio y dice que Pedro se acercó a una fogata porque hacía frío. Entonces, ¿cómo es que este joven se apartó desnudo? Realmente iba desnudo. No nos dice mucho el evangelista Marcos, no nos cuenta mucho de qué es realmente lo que pasó, pero vamos a tratar de entender qué es lo que pasó. El Señor, vamos a imaginarnos, hay muchas teorías acerca de quién era este joven. Hay algunos teólogos dicen que era uno de los discípulos de Jesús, de los más nuevos, recién convertidos, que se entera la algarabía que hay, hay ruido, hay movimiento en la noche, y él se entera de repente, porque ya va arrestado Jesús, se entera de repente que arrestaron al maestro. Y quizás muy probablemente, dicen estos teólogos, dicen que muy probablemente él estaba durmiendo en su casa, y solamente le da tiempo de agarrar una sábana o la sábana con la que estaba durmiendo y se levanta a ver qué había pasado, tratar de ayudar al maestro, pero cuando llega ya lo habían arrestado. Y entonces estos teólogos dicen que muy probablemente era un discípulo recién convertido. Otros dicen que era muy probablemente el que vigilaba el huerto. Era un huerto de olivos, era un sembradío de olivos y probablemente había un dueño de ese huerto. Y que había alguien cuidando ese huerto. Entonces, cuando oye toda la algarabía, pues está durmiendo, oye todo lo que está pasando, muy probablemente dio permiso a Jesús y a los discípulos de que pasaran al huerto y estuvieran ahí ellos y Jesús orando. Pero cuando él oye todo lo que está pasando, el ruido, el escándalo, lo que está pasando, los guardias, las antorchas ahí en la noche para arrestar a Jesús, dicen otros teólogos que muy probablemente era el guardia del huerto. Y que al oír tanto ruido y tanto bullicio, igual se levanta con la sábana que tiene puesta y corre a ver qué es lo que estaba pasando. Cuando llega, se acerca, porque recuerden que cuando arrestaron a Jesús, todos los discípulos se apartaron. Y entonces solamente iba Jesús y con la gente que lo había arrestado. Los discípulos se habían alejado, ya habían escapado, habían huido. Además no iban por ellos. Los guardias no iban por los discípulos. Los guardias iban por Jesús. No iban a tocar a los discípulos. Sin embargo, dicen que estos teólogos que él se acerca para ver y lo sujetan creyendo que era uno de los discípulos. Estas dos teorías no parecen ser muy descabelladas, no parecen estar muy fuera de lo que el Evangelio nos cuenta, porque realmente no nos cuenta mucho. Pero hay otra versión que me gustó más y me hace pensar que era Juan Marcos, el mismo escritor del Evangelio, como dejando su firma ahí de que él también estuvo por ahí. Aunque algunos teólogos dicen que él no conoció a Jesús en persona,
no lo vio en persona, pero dice la Biblia que él era muy joven cuando creyó. Entonces yo quiero pensar que era Juan Marcos dejando ahí su huella de algo que pasó. Pero hay algo interesante en este pasaje, que es que el joven huyó. Y pensando en que solamente iba envuelto, desmenuzando un poquito, investigando un poquito acerca del texto, no es que meramente estuviera desnudo, sino que los hebreos usaban en sus ropas, debajo de la túnica que vestían normalmente, su vestido exterior, llevaban una túnica interior, una especie como de pijama que usaban debajo de la túnica que vestían, con la que siempre estaban. Aun cuando se quitaban la túnica o se zafaban el vestido, la túnica que llevaban puesta, la ropa que llevaban puesta, debajo llevaban esa vestidura más ligera, porque ellos no permitían el ser vistos desnudos. Ellos no eran parte de su cultura, o sea, completamente desnudos. No se estilaba de que, hagan de cuenta, como aquí se van a la playa y anda uno en short o en traje de baño. Ellos no permitían eso, tenían mucha reserva en cuidar que les vieran su cuerpo desnudo. Entonces, muy seguramente, de acuerdo a lo que dice la Escritura, no es que estuviera completamente desnudo, sino que llevaba esa especie de pijama, esa túnica que parecía pijama debajo de la sábana, porque se había levantado de la cama y llevaba su sábana. Y entonces, cuando dice que quedó desnudo, se refiere a eso, y también se refiere a que no llevaba arma alguna. Creyendo entonces que era un discípulo que no estaba junto con los 12, sino que era un discípulo que quería ayudar a Jesús, muy probablemente en sus manos quizás traía algún palo, alguna antorcha, algo para acercarse y poder ayudar al maestro. Entonces, cuando le quitan la sábana, cuando lo sujetan y él se zafa, deja todo y se va sin probablemente ese palo, esa antorcha o eso que llevaba en sus manos para ayudar al maestro. Ahora él lo había dejado todo. Y cuando se acerca, él se acerca tratando de ver qué estaba pasando. Supongamos que era un discípulo, supongamos que era alguien que venía a ver qué le estaba pasando al maestro, que quería ayudarlo, que no estaba con los 12, que no sabía qué estaba pasando, que no había escuchado las últimas palabras del Señor Jesús cuando dijo: me van a arrestar, van a venir por mí, será vergonzoso, me van a perseguir, van a matarme. Quizás ese discípulo no escuchó todo esto. Y al saber que están arrestando a su maestro, él corre a ver qué está pasando para tratar de ayudarle. Supongamos que esta es la historia de este joven que se acerca para tratar de ayudar al maestro. Y cuando lo agarran, cuando lo atrapan a él también para llevarlo con Jesús o para hacerle preguntas acerca de Jesús, él no se queda a defender al maestro, no se queda a ayudar a Jesús. No se queda a hacer una batalla, sino que como puede se zafa, y quizás lo que agarraron, al agarrarlo de los brazos, al llevar la sábana encima, sujetan su brazo, pero sujetan la sábana. Y es más fácil zafarse, y él suelta la sábana, que es de donde lo estaban sujetando, suelta la sábana y huye. Este pasaje a mí me hizo pensar, ¿en qué momento debemos de huir? Alguna vez yo, hace muchos años, yo decía: no, yo no hubiera sido como los discípulos. Yo sí me hubiera quedado. A ver de a cómo nos tocaba, pero yo sí me hubiera quedado. Y el Señor me decía, cuando yo decía eso, y lo enseñé, de hecho, en algunas predicaciones hace muchos años que yo le daba a los jóvenes, yo llegué a decir: yo sí me hubiera quedado. Yo no hubiera sido como Pedro, no hubiera sido como los otros que salieron huyendo, menos como Judas, que lo traicionó. Yo sí hubiera defendido al maestro. Si mi vida ha cambiado, si mi vida ha sido diferente, si Él tocó mi vida y me sacó de la nada y me dio una mejor condición de vida, yo sí lo hubiera defendido. Y lo enseñaba frecuentemente, pero en una ocasión el Señor me confronta en una oración que yo estaba haciendo. Yo le decía: Señor, yo si me hubiera quedado, ya yo hubiera estado peleando contigo, no importa que perdiera la vida. El Señor me dice: entonces vive como si me defendieras ahora. Ahora no huyas, vive como si me defendieras, vive como si realmente yo estuviera ahí y que mi seguridad dependiera de tu vida. Que no es así, ¿verdad? Porque es al revés, nuestra seguridad depende de Él y de su vida que dio en la cruz del Calvario. Y el Señor me confrontaba acerca de, como haciéndome entender, también hubieras huido, también te hubieras escapado, también hubieras salido corriendo.
Y muchas veces nosotros huimos. Sin darnos cuenta, nos estamos alejando del Señor. Este discípulo se alejó. Este joven se apartó y salió corriendo en medio de la noche tratando de escapar para que no lo atraparan a él. Y a veces nosotros nos alejamos de esa manera de Jesús. Es tanta la presión, es tanta la fuerza de los demás, es tanto como el que nos sujetan y dice, tú también eres cristiano. Y sí, soy cristiano, pero no religioso. También lees la Biblia, sí, pero no tanto. Pero vas a la iglesia, pues nada más cuando puedo. Cuando nada más tengo nada que hacer, sí voy. Pero conoces a Jesús, ahí voy, estoy aprendiendo apenas. Y a veces hacemos un lado a Jesús porque la presión que sentimos de fuera, la presión que sentimos de otros, es como si nos sujetaran y nos confrontaran y nos dijeran, tú también eres discípulo. Y a veces salimos huyendo. Yo les decía al principio del mensaje que tenemos que tener la sabiduría para poder distinguir cuándo huir y cuándo quedarnos. Cuándo pelear hasta el final. Cuándo permanecer. No importa lo que venga, no importa cuándo oposición encontremos, pero también hay que saber cuándo apartarnos. Si yo supongo acepto la teoría de que este joven que salió huyendo era Juan Marcos, que escapó. Si fuera él, escapó porque todavía no había terminado su vida, ni era su momento de morir. Faltaba que escribiera este evangelio. Faltara que fuera formado como discípulo, faltara que viajara con Bernabé, faltaba que viajara con Pablo, faltara que extendiera el evangelio a otras partes del mundo, y tanto que lo escribiera como para que nosotros hoy en día estuviéramos leyendo las palabras que él escribió. No había terminado su propósito. Entonces, si huyó en ese momento, si juzgáramos a este joven y dijéramos, era Juan Marcos, si lo juzgáramos, si estuviera aquí en juicio delante de nosotros y nosotros fuéramos el jurado, lo encontraríamos culpable o inocente. ¿Qué diríamos que es? ¿Es culpable o es inocente de haber abandonado al maestro? No tenga miedo, de todos modos ya se murió. ¿Inocente porque escapó? ¿Qué más dice? ¿Tú qué dices, Fabi? ¿Sería culpable o inocente? Culpable. ¿Usted qué dice? Inocente. Por ahí, ¿qué más dice? Culpable. Yo lo encontraría culpable por haber abandonado al maestro. Ahora, de acuerdo a nuestra percepción, de acuerdo a nuestro sentir, lo estamos juzgando, suponiendo que fuésemos el jurado y lo estamos enjuiciando si es culpable o inocente, que no es el caso, solamente es una suposición. Nuestra decisión estaría basada en las circunstancias, en lo que pasó. ¿Lo veríamos como inocente o lo veríamos como culpable? Pero solamente tendríamos una apreciación. Quien realmente sabe por qué huyó es él. Nadie más. Nadie más sabe, porque ni siquiera Marcos, al escribir esta historia, nos cuenta por qué huyó, o nos cuenta algo más de él, de este joven. No nos cuenta más. Ni siquiera Mateo o Lucas, que son los otros escritores del Evangelio, ni siquiera mencionan la historia. Quizás por lo incómodo que fue, que esa noche todos se apartaron y este joven salió corriendo. Desnudo, dice. Entonces, quizás por la vergüenza de comentarlo, por la situación tan embarazosa por la que pasó esta noche, ese momento, pero quien realmente sabe por qué huyó es el joven. Cuando nosotros tomamos la decisión de apartarnos o la decisión de quedarnos en una situación por la que estemos viviendo, el único que sabe por qué lo hacemos somos nosotros. Los demás nos van a juzgar. Los demás van a decir, eres un cobarde, o eres un valiente, o eres culpable, o eres inocente, como decíamos ahorita. Los demás nos van a juzgar porque solamente van a ver lo que está pasando, el que te estés apartando, el que te estés alejando. Yo me acuerdo antes, entre los compañeros de la preparatoria, lo que decíamos, ándale, no seas gallina, vamos. Ándale, no seas cobarde, vamos. Era lo que decíamos. Y con esas palabras,
Atrapábamos al que no quería ir. Es decir, no, yo no voy porque no tengo permiso. Ándale, vamos. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Vamos, ándale. No seas cobarde. Y así era como nos jalaban o jalábamos a los amigos. A hacer lo que no debíamos o hacer otras cosas o ir a algún lugar. Así es como lo hacíamos. Porque creíamos que era la forma correcta de convencer a alguien. Hoy el mundo nos dice lo mismo. Hoy el mundo dice, ándale, hazlo. Piensa de esta manera, compórtate de esta forma, actúa en esta manera, en esta forma, di estas palabras, haz esto hacia los demás, toma estas decisiones. Sentimos tal presión como si nos estuvieran atrapando, como si nos estuvieran arrestando o sujetando. Bueno, ese es el momento de soltar la sábana. No importa que salgas corriendo, no importa que los demás te juzguen, si estás librando tu alma, si estás salvando tu alma. Lo que importa es que sepas cuál es el momento para huir y cuál es el momento para quedarse. Hay un pasaje en Génesis capítulo 29, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 29, usted puede encontrar ¿qué le dije? No está ahí, espérenme. Es el 39. Es Génesis 39. Dije 29, pero no. Es el Génesis 39. Dice la Escritura: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella con José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿No le suena conocida la historia? ¿Qué hizo el otro joven? Lo pescaron de la sábana, soltó la sábana, se quitó la sábana y salió corriendo. Y uno podría decir: fue un cobarde. Es culpable por haber abandonado al Señor. En este caso, José también es sujetado por la mujer de su amo, la mujer de Potifar. Es sujetado para que tuviera relaciones con ella. Y lo sujeta, le dice: duerme conmigo. Y lo agarra y vente conmigo. Y él, no haciendo otra cosa, porque empujando la lastimaría, lo único que se le ocurre hacer es zafarse la ropa y salir huyendo. Entonces yo encuentro que sí tenemos que huir. ¿De qué estaba huyendo José? ¿De qué estaba huyendo? ¿Qué le dice a la mujer? No puedo engañar a mi amo y pecar contra Dios. ¿De qué estaba huyendo José? De pecar. Él estaba huyendo del pecado. Entonces sí podemos huir. ¿De qué debemos huir? Del pecado. ¿Cuándo tienes que huir? Cuando la situación en la que te encuentras, cuando la conversación en la que estás, cuando el lugar donde fuiste
hay una condición que te puede llevar al pecado, tienes que alejarte. Tienes que salir huyendo. No importa que los demás te digan mandilón, como dicen en mi tierra, mariquita. No importa que te digan cobarde, no importa que te digan fracasado o miedoso. Tienes que alejarte de lo que te está perjudicando. La gente muchas veces nos invita a cosas que aparentemente son inocentes o que son buenas, para ellos son buenas. Pero cuando tú lo analizas en base a la palabra, te das cuenta que es pecado. Entonces tienes que huir de esa situación. Quizás te quedes al principio sin amigos. A José le costó estar en prisión. Después de haber huido de la esposa de Potifar, cuando salió, ella lo difamó. Ella dijo que él había abusado de ella. Lo acusó injustamente, dijo, abusó de mí, hizo un escándalo. Llegó el capitán de la guardia, Potifar, y dijo, ¿cómo es posible? Con todo el dolor de su corazón, Potifar metió a la cárcel a José. Y él decía, no hice nada. Y Potifar decía, lo siento mucho, te están acusando. Así es que tengo que defender mi casa. Y lo mandó a la cárcel. Y no 1 mes o 2 meses. Fueron muchos años que estuvo en la cárcel injustamente. Pero si usted lee más adelante la historia, usted se va a dar cuenta que aún en la cárcel, cuando José fue a dar a la cárcel, ¿por qué prosperó Potifar? Dice la Biblia, ¿por qué prosperó Potifar, el capitán de la guardia? ¿Por qué prosperó? Por mano de José. Porque Dios estaba con José. Y todo lo que tenía Potifar prosperó. Potifar sabía que Dios estaba con José. Y le dolió deshacerse de esa bendición. Y lo mandó a la cárcel. Y cuando José estaba en la cárcel, dice la Biblia que ahí también Dios estaba con José. Lo importante de huir del pecado es que Dios no se aleja de ti. Es que Dios no se va a apartar de ti. Y entonces me lleva a la segunda cosa. Tenemos que huir de el pecado, pero tenemos que permanecer en Dios. ¿Cuándo tienes que permanecer? Cuando lo que estás haciendo está en la voluntad de Dios. Por eso es importante que conozcamos la voluntad de Dios. Hay gente que me dice, pastor, ¿debo de seguir en este trabajo? ¿O no debo de seguir en este trabajo? Y yo digo, ¿ya le preguntaste a Dios? Es que no sé. Pregúntale a Dios, yo te puedo decir lo que yo creo. Pero no será mi opinión, será mi percepción. Pero a quien le tienes que preguntar, si ese lugar donde estás es donde tienes que permanecer. Desde que yo entré a trabajar en donde estoy ahora, la gente me decía, cuando yo entré a trabajar, me decía, uy, te faltan muchos años para que te jubiles. ¿Y como cuántos años son para jubilarse? Pues más de 30. Y yo recién había entrado, dije, no, yo no voy a esperar 30 años. Ya llevo 22. Y ya cada vez que empieza un año, yo le digo al Señor, Señor, ¿seguiré aquí? ¿Sí? ¿Quieres que siga aquí? O ya este año me voy, ya este año renuncio, ya este año entrego mi solicitud de renuncia o mi carta de renuncia y ya me voy. Y el Señor me dice, espera, todavía no, permanece. Y digo, ay Señor, ya quiero dejar esto. Y yo le decía, no, yo no me voy a jubilar de aquí, yo me voy antes. Llevo 22 años, yo no sé si me voy a ir antes. Pero yo lo que sí sé es que voy a permanecer mientras Dios diga que permanezca. Si el Señor me dice, ya vete, renuncia, sal, ve a hacer otra cosa, ponte a vender hamburguesas o dedícate a otro oficio, no estés ahí, lo que sea que Dios me mande, yo lo haré. Pero lo que yo me tengo que asegurar es que donde yo esté y lo que yo esté haciendo, Dios esté conmigo. De eso me tengo que asegurar. Dice el libro de Salmos. Salmo 68. Salmo 68, versículo 1 en adelante. Dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que lo aborrecen. ¿Quiénes huyen de la presencia de Dios? Los que aborrecen a Dios. ¿Quiénes van a huir y apartarse de Dios? Los que aborrecen a Dios. ¿Quién se aleja de Dios? El que lo aborrece.
Ahora, ¿por qué? Porque odia a Dios, porque no quiere saber nada de Dios. No, porque hay pecado en su corazón. Y cuando hay pecado en nuestro corazón, lo que más queremos es estar lejos de Dios. No queremos que Dios nos mire. Es como cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que ellos estaban desnudos. ¿Cómo estaban? Desnudos. Y así los hizo Dios, y así andaban por el huerto todos desnudos. Y ahí andaban caminando y de repente desobedecen a Dios, pecan delante de Dios y les da vergüenza y se dan cuenta que están desnudos. Y entonces se tapan con hojas de parra, se cubren con hojas y se van. Y cuando Dios llega al huerto otra vez a hablar con ellos, como lo hacía todas las tardes, y viene a verlos, en ese momento ellos se esconden. ¿Por qué se escondieron? Ellos estaban con Dios todo el tiempo. Ellos caminaban con Dios, hablaban con Dios, pero fueron y se escondieron. Se escondieron porque ahora había pecado en sus corazones. Cuando nosotros decidimos permanecer en Dios, el lugar donde nosotros tenemos que permanecer es cuando Dios está con nosotros. Le pongo un ejemplo. Si yo empiezo a discutir con el hermano y empiezo a pelear con él, ¿usted cree que Dios está ahí conmigo? ¿Qué tengo que hacer entonces? Yo estoy peleando yo tomo una decisión. El hermano, aquí hay un hermano, estoy peleando con él, estoy discutiendo con él, la discusión empieza a acalorarse, empezamos hablando tranquilos, pero de repente la discusión empieza a subir de volumen, empezamos a discutir, empezamos a hacernos de palabras duras. Y en ese momento, cuando la situación se pone difícil, yo tengo que tomar una decisión. ¿Permanezco o huir? ¿Qué debo hacer? Huir. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí en esa discusión. ¿O sí está ahí? No. No está ahí en esa discusión. Pero es que Dios me dice que te diga. Así no. No de esa manera. Entonces, cuando alguien empieza a discutir, si el otro no le cae el entendimiento, no le cae la sabiduría, la gracia, el favor de Dios para entender que discutir no nos va a llevar a nada, en alguien tiene que caber la prudencia y tengo que decir, hasta aquí, no discutamos más. Lo hablamos después, cuando tú y yo nos calmemos, tomamos cartas en el asunto, volvemos a retomar el tema, pero con más calma, pero no en discusión, porque aquí en esta discusión no está el Señor. Si yo empiezo a juzgar a alguien, empiezo a hablar de alguien, yo me junto con la hermana y empiezo a platicar con la hermana y empezamos a hablar de la hermana. Pero los dos somos cristianos. Es más, traemos la Biblia en la mano. Y decimos, ay hermana, no es chisme, pero mire, el Señor pone en mi corazón que la hermanita, y empiezo a hablar de la hermana. ¿Dios está ahí? No está ahí. El apóstol Pablo dice, no te engañes. Las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquellas conversaciones que no dejan nada, aquellas conversaciones que no edifican, aquellas conversaciones que no construyen y que no me hacen ser más o mejor cristiano o estar más cerca de Dios, ahí no está Dios. Y no les digo de cualquier otra cosa, les estoy hablando de cosas simples, como una discusión, como una conversación, como un lugar. De repente me invitan a una fiesta y dicen, hermano, véngase a la fiesta que es el cumpleaños de mi hija, y llego a la fiesta y lo primero que me ponen en la fiesta es una botella de vino. Ándele, hermano, tómese un al cabo, aquí nadie lo ve. Digo, ¿cómo que nadie me ve? Sí, no invita, los únicos cristianos aquí son ustedes. Pues con mayor razón. Todos me están viendo. Y si no me estuvieran viendo nadie de tus invitados, hay uno que me está viendo. En ese momento, nosotros lo que hemos hecho, en varias ocasiones lo hemos hecho, damos las gracias, sí, los acompañamos un momento, nos despedimos, damos las gracias y nos vamos. Ay, pero esa es una grosería. No, estoy salvando mi alma. Estoy resguardando mi vida. ¿Sí está conmigo? ¿Cuándo tengo que huir y cuándo tengo que permanecer? Yo tengo que tener la sabiduría y la dirección de Dios para saber cuándo me quedo y cuándo me voy. ¿Cuándo me quedo? Cuando Dios está ahí. ¿Cuándo me voy? Cuando eso no me ayuda, no me edifica y al contrario me está inclinando hacia el pecado. Yo me aparto. Nos evitaríamos muchos problemas. Nos evitaríamos muchos pecados si nos apartáramos a tiempo.
Huir no es un fracaso. José no fracasó. Ay, pastor, pero se fue a la cárcel. Sí, pero después de haber estado en la cárcel, fue el primero en todo Egipto. Al único que no mandaba era Faraón, y hasta eso Faraón hacía lo que José decía. Así como José decía que se hicieran las cosas, así mandaba Faraón que se hicieran. Sí, así como dijo José, así hagan. Entonces, ¿fracasó? No, porque Dios se quedó con José. Huir no es malo. Apartarte de eso no es malo. Estar en lugares donde no tienes que estar sí te perjudica. Los únicos que huyen delante de Dios son los que aborrecen a Dios, los que no quieren estar con Él, los que prefieren el pecado que a Dios. Entonces yo puedo permanecer, pero también puedo huir. Y cuando huyo no significa que estoy fracasando. Si en un lugar lo que me piden en ese lugar no es correcto delante de Dios, yo tengo todo el respaldo de Dios para decir no. No puedo estar aquí. No puedo quedarme. Esto no es para mí. A Dios no le agrada. Dios no quiere que haga esto. ¿Sí están conmigo? Ok. ¿Puede huir? Sí. ¿Tiene el permiso de Dios para huir? ¿Puede permanecer? Claro. Tienes el respaldo de Dios para permanecer. Y entonces cuando te esfuerzas por lograr algo, cuando te esfuerzas por tener éxito en algo, solamente asegúrate de que Dios esté ahí. Que no sea una necedad de tu corazón. Que no sea una terquedad de tu alma que diga, yo quiero esto y quiero esto y quiero esto, pero yo quiero, es que si renuncio voy a fracasar o la gente me va a ver como un fracaso. No. Si Dios está contigo, esfuérzate. Pero si Dios no quiere que estés ahí, aléjate. Dios te respaldará. Amén. Vamos a orar, pónganse de pie. Y que el Señor le dé sabiduría, entendimiento, gracia y favor para tomar sabias decisiones acerca de su vida. Padre, te doy gracias. Gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de mis hermanas. Gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra. Te pido, Señor, que nos des la sabiduría y el entendimiento para alejarnos del pecado y para acercarnos a ti, para permanecer contigo, y que las batallas que enfrentemos y las decisiones que tomemos sean en tu voluntad. Te pido, Padre, que respaldes a cada uno de mis hermanos, que los llenes de fuerza y de poder, de la dirección de tu Espíritu Santo, para que cuando tengan que decidir quedarse y permanecer y luchar, no importa cuán difícil parezca o cuán complicado se vea la situación, si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Si tú estás a favor nuestro, nadie se levantará. Y entonces perseveraremos hasta lograr la meta, hasta llegar al éxito. Lograremos tener la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Pero si, Señor, lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando o lo que nos invitan a participar nos aleja de ti y es pecado delante de ti, Señor, entonces queremos salir corriendo, salir huyendo. No importa que nos vean como cobardes, no importa incluso que hagamos el ridículo. Lo que importa, Señor, es que tú permanezcas con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, dale la fuerza a cada uno de mis hermanos, dale la sabiduría a cada uno de mis hermanos y que tú seas, Señor, con ellos y con ellas para que tengan éxito y puedan perseverar hasta el final o escapar a tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén y amén.